Muy bien, el título de la charla de esta noche, si pudiera darle un título, sería más o menos así: lo que viene de arriba y lo que viene de abajo. Lo que viene de arriba y lo que viene de abajo. En esta semana me topé con un pasaje de la Biblia que fue realmente impactante para mí. Y hay pasajes, la Biblia es rica, es abundante, la Biblia es la palabra de Dios y va a impactarnos siempre de todos lados. Nos va a entrar de todos lados como ayer al arco de River. Pero lo cierto que esta palabra que quiero compartirles en Miqueas, capítulo 7, versículo 1 al 7. Miqueas, capítulo 7, versículo 1 al 7. Va a decirnos algunas cosas que son interesantes. ¿Sabe por qué? Y decía, ¿por qué me impactó? Me impactó por algo que cuando lo leía decía en mi interior, pero parece el diario de mañana. Estoy leyendo esta palabra y parece, cobra una actualidad tan grande, tan fuerte, que realmente me dejó impactado, me dejó con la boca abierta. Primero les cuento que Miqueas fue un profeta menor, era simultáneo o convivió en el mismo tiempo con el profeta Isaías. Preferentemente tuvo palabra para Israel. En ese tiempo que él vivía, estaban los dos reinos divididos, el de Israel y el de Judá. Y su palabra fue dirigida más bien, aunque tuvo palabra para los dos reinos, más bien para Israel. Pero fue escrita en el año 720 a.C. Estamos hoy, 2015, después de Cristo, así que usted sume y fíjese que casi estamos cerca de los 2.700 y pico, casi 2.800 años. Una palabra que fue escrita hace 2.800 años, ¿usted puede creer que tenga actualidad? ¿Usted puede creer que de pronto hable de cosas que pasaron en ese tiempo, pero que están pasando hoy, como si la historia fuera un ciclo, como si la historia fuera una repetición a través de los tiempos? Y hay algunos que dicen justamente que la historia es cíclica. O sea, la historia es como una rueda. Entonces, en un momento vuelve otra vez a pasar por el mismo lado. Lo cierto es que cuando leamos este pasaje, usted va a advertir de qué estoy hablando. Y vamos a poder ver entonces que hay dos propuestas en este pasaje. La que viene de abajo, la que viene de la gente, la que viene de la sociedad, la que viene del mundo, pero también hay una propuesta, la que viene de arriba, la que viene de Dios. Y usted hoy va a elegir cuál de las dos propuestas va a recibir, va a avalar, va a almacenar en su corazón. Vamos a leer la palabra. Les invito entonces a abrir nuestras Biblias y dice: pobre de mí, no llegué a tiempo para la cosecha de verano ni para los rebuscos de la vendimia. No tengo un solo racimo que comer ni un higo tierno por el que me muero. La gente piadosa ha sido eliminada del país. Ya no hay gente honrada en este mundo. Todos tratan de matar a alguien y unos a otros se tienden redes. Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Preste atención. Funcionarios y jueces exigen soborno. Los magnates, empresarios, no hacen más que pedir y todos complacen su codicia. El mejor de ellos es más enmarañado que una zarza. El más recto, más torcido que un espino. Pero ya viene el día de su confusión. Ya se acerca el día de su castigo, anunciado por tus centinelas. No creas en tu prójimo,
No confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas con la que duerme en tus brazos. El hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia casa. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Aleluya. Yo digo que 6 versículos, los 6 párrafos numerados, hablan de un panorama realmente agobiante, de un panorama desolador. Pero gloria a Dios que no se terminó este pasaje sin el versículo 7, porque el versículo 7 nos habla de una puerta, de una esperanza. Pero vamos un ratito a ver lo que viene de abajo. Lo primero que menciona dice, llegué tarde. Versículo 2. Llegué tarde. Y dice, llegué tarde porque cuando fui a buscar fruto, cuando fui a buscar un higo en la higuera no había más. Cuando fui a buscar uvas, ya se las habían comido a todas. Yo llegué tarde. Y lo primero que quiero decirte en esta noche, que el sentimiento de Miqueas muchas veces se parece al sentimiento de cada uno de nosotros. Porque muchas veces el andar de la vida, los sinsabores de la vida, la sucesión de los problemas, la no resolución de problemas viejos, va trayendo sobre nosotros esa sensación de que yo no puedo ser bendecido, que para mí no hay bendición. Veo que a mi hermano, a mi hermana, a él, a ella, Dios la bendice, pero a mí me parece que no. Es esa sensación de abandono, esa sensación de soledad, esa sensación de que otros sí, pero yo no. Otros tienen trabajo, yo no. A otros les va bien, pero a mí no. Otros tienen una preciosa familia y la mía es un infierno. Y así podíamos hacer una lista, un listado de esas cosas que hacemos como comparación en nuestra mente, en nuestro corazón y decimos, yo llegué tarde al reparto. Hubo un hombre al cual Jesús lo encontró. Y en Juan capítulo 5, versículo 7, nos habla, en este otro pasaje, ahora en el Nuevo Testamento, de un hombre paralítico que por 38 años se arrastraba fruto de su discapacidad. Y estaba en los alrededores, en la cercanía de un estanque, el estanque de Betesda. Tenía la fama ese lugar que de tanto en tanto descendía un ángel del Señor, batía las aguas y el primero que se zambullía en el estanque era sano de su enfermedad. Pero justamente el que era ciego tenía buenos pies y podía caminar rápido. El que le faltaba una mano tenía buenos pies, podía correr. Pero él justamente era paralítico. No podía moverse con libertad. De tal manera que cuando venía la bendición, otro llegaba antes. Cuando venía la sanidad, otro la obtenía antes. Y Jesús pasó un día por allí, nos cuenta el pasaje, allí en Juan 5, versículo 7. Y el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Señor, le dice, siempre llego tarde. Cuando el ángel desciende, otro se mete antes. Señor, yo quiero caminar, yo quiero andar. Y dice, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras agite el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. ¿Has sentido alguna vez esta sensación? ¿Has tenido alguna vez este sentimiento? Es el sentimiento de llegar segundo. Los deportistas dicen que justamente un segundo puesto no le sirve a nadie, porque lo único que vale es el primer puesto. Argentina salió subcampeón mundial. Hoy nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque hubo otro antes que nosotros. Y en lo espiritual muchas veces nos pasa lo mismo. Y sentimos que
Llegamos segundos, llegamos después, llegamos tarde, otros llegan antes. Dentro de un rato hay una palabra si estás sintiendo esto. Dentro de un ratito tengo algo para decirte, para soltarte, para declararte, si estás sintiendo de que otros llegan antes que vos. La segunda sensación que este pasaje nos dice, perdón, el versículo era el 1 en el que estaba, ahora el versículo 2, y en el versículo 2 vamos a ver que hay una segunda sensación en este hombre. Y la sensación que él tiene, dice, ya no hay gente honrada en este mundo. Es esa sensación de que se va quedando solo. Esa sensación de que pareciera ser que los malos nos van ganando. Y yo creo que yo miraba esto y digo, pareciera que fue escrito justamente en esta semana o en estas 2 semanas que Argentina viene viviendo, que nuestro país viene viviendo, y que estamos hartos de injusticia, hartos de mentira, hartos de engaño, hartos de vivir el país que nunca hubiéramos querido vivir. Si nos hubieran contado de este país y nos hubieran dicho, tenés la posibilidad de elegirlo, seguramente no lo hubiéramos elegido en esta condición. Pero amamos nuestro país, amamos nuestra patria y parece que nos vamos quedando solos. Discépolo, en el tango Cambalache, dijo, los inmorales nos han igualado. No era un poeta cristiano, pero era un hombre que veía la realidad y describía la realidad. Y me parece que este es un tiempo donde en Argentina vemos que nos vamos quedando pocos y cada vez son más los malos, los corruptos, los injustos, los ladrones, los asesinos. Y Miqueas, hace casi 2800 años, tenía la misma sensación. Se iba quedando solo en una sociedad que se iba corrompiendo, deshaciendo, desarmando, destruyendo. Y luego entra en una descripción, que ya no es sensación, sino que es sencillamente una descripción muy fría, una descripción muy salvaje de la realidad de su tiempo. Y observe su descripción, y en esto vamos a ir muy rápido. Él menciona los niveles sociales de su entonces, de su tiempo, que estaban enfermos, que estaban corruptos, que estaban alterados, afectados. Primero que menciona, habla de funcionarios y jueces, allí en el versículo 3 al 6 estoy ahora. Funcionarios y jueces piden sobornos. Yo leía esto y digo, pero si hace 2800 años atrás pasaba esto, yo creo que este fue el profeta, o sería el profeta ideal para la Argentina, porque es lo que nos está pasando. Funcionarios, políticos, hombres de eminencia, un poder legislativo no totalmente, pero traspasado por la corrupción en muchos de sus niveles. Y después habla de magnates, que es también en otra versión, versión nueva o más moderna, dice empresarios. Y aquí tenemos entonces a tu jefe en tu empresa, en tu trabajo, que no le importás vos, importa lo que vos das, pero no le importás vos como persona. Importás según lo que producís. Y entonces este salvajismo, esta desnaturalización del valor de la persona, también en los ambientes laborales. Y de pronto, también dice que los empresarios en aquel entonces eran cómplices de los otros niveles. Habla de que los amigos traicionan.
Y yo creo que esto es una de las cosas que a lo mejor más nos puede llegar a doler o de las cosas que más nos duelen. Es muy frecuente escuchar a personas allegadas a nosotros y a veces también es nuestra propia historia en el sentido de que de pronto alguien al cual era cercano, considerábamos cercano, entonces ha dejado de ser fiel, ha dejado de ser leal, ha dejado de mantener esa cercanía con vos, conmigo o con cualquiera. Es un tiempo donde los amigos se vuelven desleales. Y sigue diciendo este pasaje, habla del matrimonio y dice, cuídate de tu esposa con la que te acostás, con la que compartís tu vida, porque también habla de traición en el mismo ambiente del matrimonio. Y como nunca, nuestro país está afectado y está afectando a los matrimonios al punto tal que los divorcios están llegando a nivelar la misma cantidad de casamientos. Nunca en la historia llegamos a este nivel, a esta estadística. Y entonces, cuando nos encontramos con un hombre y una mujer que aparentemente tienen una relación, no sabemos qué preguntarle. Ya no sabemos si preguntarle, ¿es tu esposo, tu esposa, es tu pareja? Porque ya no sabemos cuál es la situación. Quiero confesarles que esto es el drama que muchas veces me enfrento. Y he optado por, de alguna manera, ser más diplomático y le pregunto, perdón, ¿el nombre de tu pareja? Porque ya no me atrevo a decir si es tu esposa o tu esposo, porque hoy justamente todas las cosas han cambiado. Matrimonios que se han divorciado se han vuelto a juntar con otras terceras personas y entonces tenemos un desnivelamiento de la matriz familiar en la Argentina. En aquel entonces era igual. Luego la relación de hijos con los padres, y dice hijos que son violentos con su padre e hijas que se rebelan contra su madre. De alguna manera, la oposición del hijo, la hija, a la autoridad paterna-materna. Hoy vivimos un tiempo donde el joven es, o lo joven es el centro de la historia. Hoy es un tiempo donde ser joven entonces es tener el protagonismo de todas las cosas. Y cómo decirle a un joven o a un joven que es mi hijo, que es mi hija, cómo voy a decirle que está equivocado porque va a levantarse y me va a decir que yo no tengo razón. Los padres van perdiendo autoridad. Los padres van perdiendo justamente ese nivel en el que Dios los ha colocado. Los padres van perdiendo el lugar en el cual Dios los levantó para ejercer justamente esa función. Y hoy un hijo, una hija desafía a un padre o una madre. Era lo mismo que en aquel entonces. Es innumerable las charlas que a veces me toca tener con papás, con mamás, llorando amargamente porque su hijo o su hija ha decidido irse a vivir fuera de su casa porque ha decidido no estar bajo ya la autoridad de su padre o de su madre. Así vivimos la familia en el tiempo presente. Nueras que se enfrentan con las suegras. Esto lo que nos revela es justamente una de las relaciones más complejas. No soy sociólogo, tampoco psicólogo para decir cuál será la razón por la cual menciona el profeta Miqueas y la realidad a nuestro alrededor nos lo remarca, nos lo confirma. Qué difícil la relación de una nuera con su suegra. No es igual del yerno con la suegra o con el suegro, pero pareciera ser que la relación nuera-suegra es una relación compleja. ¿Será por la competencia? ¿Será porque una está ocupando el lugar que la otra antes tenía? Lo cierto es que la Biblia declara que esta es una relación difícil, una relación que cuesta. Y entonces familias partidas, familias divididas, familias destrozadas, sencillamente porque no era suegra, se ha roto el vínculo y no hay posibilidad. ¿Y qué más nos dice nuestro amigo Miqueas? Termina
Y la séptima cosa, allí por el versículo 6, dice, los enemigos de cada cual están en su propia casa. Los enemigos de cada cual están en su propia casa. Qué triste es ver cuando aquellos con los que compartimos la vida, aquellos que a lo mejor nacimos en el mismo hogar, aquellos que a lo mejor somos de la misma matriz, en un momento dado se produce esos quiebres, esas roturas y que después son imposibles de revertir humanamente hablando. Y esta palabra adquiere actualidad. Tus enemigos están dentro de tu misma casa, dentro de tu misma familia. Si yo cierro esta charla de esta noche en este lugar, usted se abre las venas. Usted sale de acá y se va a las vías del Roca y dice, basta. Porque el panorama es desolador, el panorama es tétrico, pero es el panorama real. Esto es lo que viene de abajo. Esto es lo que la sociedad ofrece. Esto es lo que el mundo ofrece. Esto es lo que Satanás termina dándote, si todavía no te has dado cuenta. Pero, fíjense cómo empieza el versículo 7 y lo vamos a poner en pantalla. Y dice, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe cuál es la ventaja que usted y yo tenemos? Que tenemos esperanza. Que hay esperanza, que aunque tu hogar esté deshecho, aunque tu familia esté destrozada, aunque hayas sido víctima justamente de desamparo, de soledad, de traición, hay un Dios en el cual yo puedo poner la esperanza porque Él no me va a defraudar. Aleluya. Le damos la gloria a Dios. Esto viene de arriba. Esto viene de arriba. Y dice Miqueas, que ahora te invito a que te lo tomes para vos y digas, no, ya no, a Miqueas no, ahora esto lo quiero como algo propio, lo quiero como algo mío. Y dice, yo espero en el Dios de mi salvación. Mi querido hermano, la salvación está en Cristo Jesús. Mi amado, mi amada, mi amigo, mi amiga, la salvación viene de arriba, viene del cielo. Y no te dejes engañar más. Que el diablo no siga ofreciéndote la zanahoria colgadita del hilo delante de tus ojos, delante de tu nariz. Y seguimos creyendo que lo que el mundo me ofrece es lo mejor que me va a ocurrir. Lo que el mundo te ofrece te va a llevar al infierno. ¿Escuchó esto? ¿Escuchó esto? Lo que el mundo te ofrece te lleva derecho de patas al infierno. Pero lo que de Dios viene es la salvación. Y la salvación viene de Él. Así que no nos confundamos más. Y quiero terminar con la última frase. Mi Dios me escuchará. Acá hay dos razones, las últimas dos que quiero compartirte. La primera es que mi Dios me va a escuchar. Dios escucha. Dios tiene su oído abierto. Tus oraciones no caen en saco roto. Tus oraciones no quedan flotando en el espacio. Tus oraciones no son indiferentes para Dios. Tu oración, tu clamor, tu petición, el sentir de tu corazón, Dios lo escucha. Y esto es lo que Dios dice en esta palabra. Y Dios declara, Él me va a escuchar. Mi querido hermano, yo no sé cuánto hace que estás orando por tu problema. Yo no sé cuánto hace que estás orando por tu aflicción. Yo no sé cuánto hace que estás orando por tu drama. Pero no te desmayes. No te desalientes. No te rindas. ¿Por qué? Porque Dios va a oír. Dios va a escuchar. Dios va a atender. Y Dios va a actuar. Aleluya. La segunda razón de esta última frase, fíjese cómo lo trata a Dios Miqueas. ¿Cómo dice de Dios? ¿Tu Dios? ¿Mi Dios? ¿El Dios del vecino? ¿El Dios de mi papá?
¿El Dios de la iglesia? No lo escucho. ¿Cómo? ¡Tu Dios! ¡Tu Dios! Esto es propiedad tuya. Quiero decirte esto, escúchame bien. En la Biblia, nosotros los cristianos evangélicos hemos enfatizado en una verdad que es bíblica 100%. Primera de Corintios 6:20 y Primera de Corintios 7:23 dice que yo fui comprado por precio de sangre. Significa que Dios me compró a mí. En la sangre de Cristo, Él me adquirió, me redimió. O sea, volvió a pagar 2 veces por el mismo paquete que soy yo. Esto es lo que la Biblia dice. Dios paga 2 veces por lo mismo. Y entonces un día te dio vida, un día te dio aliento, pero otro día, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, muere para darte vida y una vida en abundancia. Te volvió a comprar con precio de sangre. Entonces, vos sos de Dios. Pero quiero que también sepas que Dios es tuyo. ¿Se puso a pensar en esto? Dios es tuyo. Porque Miqueas dice, mi Dios. Mi Dios. No estás exagerando cuando decís esto. No estás faltando a la verdad cuando decís, Dios es mío. Es mi Dios, porque yo soy de Él. Aleluya. Mi querido hermano, termina este pasaje y lo vamos a leer. Volvamos otra vez al pasaje como estaba recién. Y yo le invito a que lo lea en voz alta conmigo, porque lo vamos a marcar a fuego. Yo te invito a que en tu Biblia lo marques, pongas un señalador de inmediato y que en la semana lo vuelvas a abrir. Y mañana lunes te despiertes con esta palabra y el martes vuelvas a despertarte con esta misma palabra y lo vas a repetir en tu corazón y lo vamos a leer juntos. Que dice, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Amén.